o si estaban esperando que todavía no había una decisión. Finalmente llegó algo que se había adelantado. ¿Cómo lo tomás, Jorge? Sí, bueno, esto es como titula Clarín, una noticia en desarrollo, ¿no? Ujú, Estoy en este caso acá en la oficina de la delegación, estamos trabajando en el lanzamiento de justamente un programa de prevención de la ujú. discriminación, el bullying, junto con el Ministerio de Derechos Humanos y de Deporte acá de la provincia, que vamos a hacer esta tarde en el CEPAR. Y bueno, también estamos enterándonos un poquito más de este anuncio, que me parece que en principio, como se trata de algo tan reciente, habría que relativizarlo, ¿no? Es un anuncio que sí, como decís vos, Marcelo, un Ujú. poco lo venían barajando, ¿no? Pero me parece que por ahora podemos decir que se trata de una cuestión comunicacional más que nada, sobre todo porque, bueno, ya parte de la ley conocida como ley ómnibus, ¿no? El proyecto de ley Sí. que finalmente no prosperó en el Congreso, incluía un artículo que proponía, bueno, la derogación de la ley que crea el INADI y Ajá. consecuentemente el cierre del Sí. organismo, ¿no? Es Pero por fuerte. otro Sí. por otro lado, bueno, una vez que no prosperó ese proyecto de ley, imagino que la vía eventualmente, si se sostiene esto que se anunció, se acaba de anunciar, sería, supongo yo, jurídicamente un DNU nuevamente, ¿no? Ujú. Sí, sí, así sería. A ver, dijo el vocero, se tomó la decisión de avanzar con el desmantelamiento de institutos que efectivamente no sirven, ya está, no sirven absolutamente para nada y son cajas políticas o lugares para generar empleo militante. Eh, a ver, vamos a la parte política. Sí, siempre se pone a su representante, a quien está el mismo color político. En este caso, siempre fue así. En eso por ahí le damos la razón, pero el resto de no sirve absolutamente para nada. Expliquémosle a la gente para qué sirve la INADI. Bueno, el INADI trabaja, por un lado, tiene dos funciones básicas Ujú, que son la recepción de denuncias, que quizás sea, ¿no?, la función más conocida, más popular, que tiene que ver con: yo tengo, a mí me discriminan, por ejemplo, a mi hijo, ujú, no lo quieren anotar en un colegio por una cuestión arbitraria, es decir, porque por alguna cuestión clasista o sí. racista o de orientación sexual o de género, ¿no? O por alguna discapacidad, yo tengo la posibilidad, en este ejemplo que estoy dando, de ir no a la justicia directamente, sino a un organismo que se viene ocupando hace casi 30 años, recordemos que este año el INADI cumpliría 29 años en nuestro país, Ujú, a un organismo que se encarga de trabajar específicamente el fenómeno social de la discriminación, ¿no? Que es un fenómeno complejo, que tiene muchas ramificaciones, y yo tengo la posibilidad de acercarme a una oficina a poder plantear esta cuestión y tener a mi disposición una serie de herramientas que dispone el propio Estado para que yo pueda salir de esa situación de discriminación, que en definitiva es una vulneración de derechos, ¿no? ujú, Entonces ahí el INADI, por ejemplo, pone a disposición las mediaciones, ¿no? Las gestiones de buenos oficios, que es ponernos en contacto con la parte denunciada, tratar de ir por la vía del diálogo, de la mediación, ¿no?, de la conciliación, y si no, bueno, el proceso más largo, que tiene que ver con, bueno, determinar técnicamente si se trata efectivamente de una vulneración de derechos por discriminación, que luego eso, si bien es un ujú. organismo del Ejecutivo, es decir, no es el Poder Judicial, sí tiene una fuerza probatoria muy fuerte, eventualmente llevado a un proceso judicial. Es Sí, decir, sí. no es solamente, por un lado, la herramienta del dictamen, ¿no?, de si se trató o no de un acto discriminatorio, sino también estas otras herramientas intermedias que muchas veces son las que son muy valiosas porque son las más expeditivas, son las más Ujú, rápidas, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, todo el trabajo que se viene haciendo también en todos estos años en términos de prevención, que en realidad es ahí donde está puesto el énfasis, ¿no? Es decir, talleres de sensibilización, participación en los medios de comunicación con columnas, ¿no?, en ujú, la radio, ¿no?, sí. la producción de materiales, los programas específicos que tiene el INADI, como Escuelas sin Discriminación, Deportes sin Discriminación, como comentaba hace un ratito, Ujú, espacios laborales sin discriminación, porque si bien la discriminación es un fenómeno amplio,
también toma distintos rasgos específicos dependiendo de cada ámbito, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito laboral, el mayor tipo de discriminación es por la cuestión de género, ¿no? En el deporte aparece mucho la cuestión también del género, pero también de la discapacidad, es decir, cada ámbito va tomando distintas especificidades, diríamos, ¿no? Y ahí está puesto el trabajo más fuerte, si se quiere, del INADI, que es la prevención, para que no se discrimine, que por supuesto es una tarea colosal, y que es muy profunda y a largo plazo, ¿no? Que se debe sostener. Sí, ahora, lo de lo que es, no te digo una caja política, pero sí los cargos. La mayoría son políticos, los cargos. Hay algunos que son de carrera, obviamente, que tienen muchos años. ¿Qué va a pasar con toda esta gente? No sé cuántos son a nivel nacional. Acá no sé cuántos son ustedes también en las oficinas. Acá en la provincia, además de mí, hay 3 personas, ¿no? Hay 2 administrativos que hacen también atención al público, y nuestra asesora legal, que por supuesto es abogada, que también tiene un rol la mayoría de las consultas que recibimos requieren un asesoramiento jurídico específico también, y un trabajo que terminamos derivando también a otros organismos, ¿no? Ya sea del gobierno nacional, por ejemplo, los centros de acceso a la justicia, que también vienen dotados de equipos de abogados, que es muy, muy valioso, de psicólogos, trabajadores sociales, como también organismos del Estado provincial, ¿no? Observatorios de violencia laboral, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, mediación en la municipalidad, es decir, terminamos generando una red al interior del Estado en todos sus niveles para poder realmente darle las herramientas que necesita, porque el INADI claramente tiene una tarea más bien específica, y no siempre quien viene a consultar al INADI realmente podemos atender su caso particular, porque puede llegar a tener que ver no con discriminación, sino con una cuestión de, por ejemplo, una vulneración de derechos como consumidor, ¿no? Pero no discriminación. Entonces, también es importante ese trabajo entre organismos que, bueno, algunos de estos que tienen que ver con el Estado nacional también están puestos en jaque y están siendo cuestionados, y también hay un cierto anuncio de que también se va a cerrar, por ejemplo, los centros de acceso a la justicia, que son muy valiosos en ese sentido. Jorge, en definitiva, se le está quitando derechos a la ciudadanía. Voy a como para ir cerrando el tema de el presupuesto. A ver, ¿es tanto el presupuesto que hay en el INADI que hay una necesidad y urgencia como decreto como para cerrarlo ante la situación crítica del país? O sea, ¿es tanto lo que se destina como para que pueda aliviar un poco la situación económica? Y si me preguntás a mí, yo creo que realmente no mueve ningún amperímetro, ninguna aguja en ese sentido, ¿no? Porque fíjate, como te comento, somos 4 personas para toda una provincia, ¿no? Y este es más o menos el promedio que se maneja de las delegaciones provinciales. No tengo conocimiento de la situación en la central, pero sí sé que las delegaciones que trabajamos también en red, si se quiere, el promedio del plantel para cada provincia es más o menos 5 personas, acá somos 4. Ajá, sí, bien. Jorge, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Nos vemos, hasta luego. Jorge Ríos, delegado del INADI en Misiones, anuncio de hoy a la mañana, todos los días hay que estar atento a la conferencia de prensa de Manuel Adorni, porque algo ahí, siempre hay mucho show también, detrás de la conferencia, pero en este caso el anuncio del gobierno nacional, algo que ya había prometido, el cierre definitivo del INADI. No quiere decir que se va a cerrar de hoy para mañana, pero sí está el proceso activado como para el cierre. El gobierno considera que hay que desmantelarlo porque es inútil. Fiesta. Verano